¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si musicalmente hablando combinaríamos un estilo blues, electropop, el rock de los 70s y el estilo indie? Bueno, pues yo soy Clancy y hoy hablaremos de Alfie Templeman. Alfie George Templeman, nacido en 2013 en una familia de músicos en Bedfordshire. Su padre era coleccionista de guitarras y su hermana mayor tocaba el piano. No pasó mucho tiempo antes de que Templeman comenzara a tocar él mismo. Comenzó con lecciones de batería a los 7 años, pero se inclinó más hacia la guitarra, aprendiendo a sí mismo cómo usar el software de grabación a los 13 años. Al principio solo tocaba instrumentos, pero su madre lo convenció de que tomara lecciones de cantos, haciendo posible que escribiera composiciones completas de música. Asimismo, a los 14 años de edad, en el año 2017, lanzaría su primer álbum Wonderland Dreaming, el cual lanzó de forma independiente en diferentes plataformas como Bandcamp. Con este álbum se las arregla para equilibrar perfectamente la influencia del folk psicodélico de los 60s y la influencia del rock alternativo Britpop de los 90. Desde el tema de apertura, Widen of the Other Side, obtiene sonidos de pop y rock alegre. Esta pista es una de mis favoritas, ya que esta canción casi perfecta para iniciar el álbum. Hay pistas que son emotivas y que traen un pequeño toque de nostalgia que se encarga de dar esa mezcla entre las pistas y la voz, como lo son One More Day, Love Again y Agos. Monday Rain es una gran pieza alegre que tiene un toque nostálgico real, mientras que Show and Know es un número de jazz y blues que es genial a pesar de ser probablemente lo menos sorprendente aquí. Y finalmente tenemos el increíble final instrumental Beckman Voyage, que cuenta con una batería fantástica. En cuanto a la producción, el álbum parte de la producción lo-fi y hay veces en donde la voz se pierde por lo mismo, pero teniendo en cuenta que lo hizo un niño de 14 años en su habitación, el álbum está más bien que logrado. Es obvio que Alfie tenía mucho que perfeccionar, así que en 2017 lanzaría un EP de forma independiente, Fifth Avenue Resident. Un EP que la verdad no aporta mucho, ya que solo cuenta con 6 canciones, en la cual una es solo la pista, y mientras que el resto de las canciones, tanto la duración como la letra, son muy cortas. Pienso que aquí Templeman estaba experimentando, ya que las canciones podemos escuchar una combinación de jazz con el rock. Quiero que sepan que en este lapso de tiempo, Templeman hacía pequeños conciertos. Revistas y diferentes estaciones de radio de la zona ya daban excelentes críticas hacia Templeman. Finalmente, en 2018, Templeman daría un gran salto a su carrera como profesional. Templeman grabó y lanzó su sencillo debut, Orange Juice, seguido poco después de su EP debut, Like an Animals, lanzado en octubre del 2018 por Chess Club Records. Templeman escribió, interpretó y grabó su EP debut Like an Animals en su habitación después de la escuela. Antes de firmar con Chess Club Records, Templeman subía su música a Spotify y se notó cuando apareció en sus listas de reproducción Discover Weekly. Después de completar sus estudios en la escuela secundaria, Templeman dejó la escuela en 2019 a los 16 años para seguir una carrera musical a tiempo completo. Una decisión que sinceramente creo que es un poco arriesgada, ya que estás apostando toda tu carrera como músico sin saber si te va a terminar de funcionar o no. También es importante recalcar que al venir de una familia tan apegada y familiarizada a la música, es que recibió total apoyo de esta. Creo que al final esto habla de su madurez al saber lo que quiere y sobre todo de la confianza que se tiene a sí mismo como artista y como persona. Y eso, precisamente, es lo que refleja al final de cuentas en su música y en su segundo EP, Sunday Morning Serial, y su tercer EP, Don't Go Wasting Time, que fueron lanzados precisamente en 2019. Este EP abre con una de sus canciones más populares que tiene hasta el momento, Stop Thinking. Realmente es una canción donde se mezcla todo tipo de sonidos y eso hace que la canción sea más dinámica. Es como si estuvieras escuchando un blues con funk y al mismo tiempo mezclaras ese toque indie.
Y creo que precisamente es lo que caracteriza la música de Templeman, que en sus canciones pueden mezclar sonidos tan diferentes y al mismo tiempo similares y lograr una pieza de música tan único y característico. En cuanto a la letra de esta canción, nos habla de estar entre este limbo donde dos personas rompen una relación, pero al mismo tiempo realmente no saben lo que quieren y siguen pensando en esa persona. Tragic Love, la segunda canción de este EP, sigue recalcando esos sonidos de blues y rock que pareciera una canción de los 80s. En cuanto a la letra, nos sigue hablando de este limbo donde dos personas están enamoradas y realmente no saben lo que quieren, llamándolo así como un amor trágico. Sunday Morning Serial es la canción donde se cambia un poco la fórmula que hemos escuchado en las últimas canciones, ya que esta vez la melodía es ese estilo psicodélico donde los sintetizadores se hacen más presentes. Mientras que en las anteriores entregas podíamos escuchar lo acústico y el sonido del bajo, esta vez es reemplazado por la batería y los sintetizadores. La canción encargada de culminar este EP es Bossy, donde volvemos a retomar los sonidos acústicos y los sonidos del bajo. Sin embargo, los sintetizadores se hacen un poco presentes. Don't Go Wasting Time es un EP más completo en términos musicales y se nota mayor calidad tanto como en la letra como en los sonidos. Tenemos canciones como Who I Am, donde al menos a mí me recordó un poco a los sonidos de The Cure, con sonidos característicos donde volvemos a escuchar lo acústico y con los sintetizadores de fondo. Used to Love Me es una canción con una mayor calidad de producción y algo pegadiza que te hace escuchar en bucle con letras que reflejan una relación pasada y como al fin anhela sentir esas emociones nuevamente. Freeze Time y Circles son pistas del EP de alta energía con sonidos alegres que integran letras vagas en un paisaje sonoro pop psicodélico. Después, Movies se nos une a esto con una tendencia similar y estos tres temas son como el corazón del EP. Laying on My Shoulder cierra el disco con esta interpretación vocal suave impulsada por el romance sobre un ritmo funky y un paisaje sonoro lleno de efectos. Este EP algunas revistas lo criticaron por tener sonidos similares y aunque ciertamente en algunas ocasiones se le puede escuchar donde la fórmula se repite constantemente, también es cierto que se nota sin lugar a duda una gran evolución gracias a que ha ido experimentando. En 2020, en medio de una pandemia, lanza Happiness in the Lake Form. Este álbum está cargado de sonidos discos de los 70s y 80s de pop alegres. Las primeras canciones son pegadizas y alegres que nos hacen querer bailar y cantar. Obvious Guy rompe con lo anterior a base de funk y sonidos muy notorios de la guitarra. Wish I Was Younger es la primera vez donde Templeman narra una historia donde se mete en el papel de un hombre casado donde desearía conocer a una esposa cuando era más joven. Best Friend. Templeman colabora con Jess Hepworth de Coach Party y pese a lo positivo del título, la canción trata sobre la depresión. Tenemos sonidos como un bajo melancólico y la eterna sensación de psicodelia. Esta canción me recordó un poco a los sonidos de Billie Eilish. Por último, en este año lanzó Everybody's Gonna Love Somebody, canción que fue publicada en 2018 y mejorada en 2021, acompañada de un video que me parece espectacular en cuanto a producción. Sin lugar a duda, Alfie es un artista con mucho potencial. Pienso que tiene canciones muy buenas y lo que se tiene que reconocer es que Alfie empezó desde muy joven y de manera independiente, haciendo que a tan solo de sus 17 años de edad ya tenga una carrera algo larga, con una gran evolución musical. Ha tenido giras y conciertos en el cual logra tener un número de gente considerable en ellos. Tiene propuestas buenas en cuanto a la música.
Sin lugar a duda, pienso que en algún futuro va a obtener más relevancia en el mundo musical y vamos a seguir escuchando más cosas de él.